neumonía intrahospitalaria, intranosocomial, neumonía. Esta neumonía, obviamente, como su nombre lo dice, se va a producir en el ámbito hospitalario. Y en este caso es la segunda causa de infección hospitalaria. ¿Ya? Pero sí es la principal mortalidad, es decir, que gran parte, la gran mayoría de pacientes que desarrollen una infección intrahospitalaria desarrollarán una neumonía. La primera causa de fiebre puede ser causada por una atelectasia o una infección intraabdominal o una infección de la vía operatoria en el caso de pacientes quirúrgicos que pueden ser de cirugía o de ginecología. Pero lo que sí va a producir es una mayor mortalidad, ¿no? Y esta neumonía intrahospitalaria de la que el paciente tenía planeado, por ejemplo, quedarse 3 días, quedarse 2 días, porque siempre los pacientes o los familiares preguntan, ¿cuándo se va a quedar en su normalidad? Pues no se sabe a veces, ¿no? Eso puede ser relativo. Tú puedes planificar una cosa, pero todo puede cambiar, ¿no? Porque así somos los humanos, somos bien cambiados. Entonces, el paciente puede estar programado para quedarse 2 a 3 días, y finalmente por desarrollar una neumonía intrahospitalaria va a terminar quedándose 5, 7, 10 días más. Va a desarrollar, va a pasar a UCI, a los cuales se va a quedar mucho más tiempo, va a terminar en una segunda intervención, va a continuar con los antibióticos, etc. Esto puede conllevar a los pacientes. Y la neumonía asociada a ventilador, que es ese término NAV, ¿no? Que es la infección más frecuente en las unidades de cuidados intensivos. Esto está tomado también de la guía de la ITSA ATS. En esa guía se toman dos conceptos de neumonía nosocomial. La neumonía nosocomial, seguramente intrahospitalario, y la neumonía asociada al ventilador mecánico, ¿no? Son muy comunes, pero los gérmenes y la fisiopatología pueden ser un poquito diferentes, ¿no? Entonces, más o menos aquí vamos a ver la distribución de infecciones en los diferentes servicios, en las diferentes áreas de hospitalización. Por ejemplo, la neumonía está en el área de cirugía. Todo lo color verde es la neumonía. No depende de las áreas. Por ejemplo, en cuidados intensivos es lo más frecuente. Pero, por ejemplo, en el área de cirugía es la infección de la herida operatoria, la primera causa. Supera la neumonía. Dependerá del servicio. En medicina están casi a la par con una infección del tracto urinario. Por ejemplo, en ginecobstetricia, más frecuente es una infección del sitio operatorio, en segundo lugar una infección urinaria, y muy pequeña causa de la neumonía. ¿Por qué? La causa menos frecuente en ginecología, porque generalmente se manejan pacientes jóvenes, sobre todo en el área clínica. En geriatría, miren que las infecciones urinarias en geriatría, en psiquiatría, en medicina de rehabilitación, la ITU es más frecuente. Pero igual, en segundo lugar está la neumonía nosocomial, ¿no? Entonces tenemos dos grupos de neumonía intrahospitalaria. Va a depender, no es lo mismo que una persona de una neumonía intrahospitalaria, ni bien se internó, ¿no? O sea, digamos, va un paciente con una apendicitis, ingresa al hospital hoy y mañana le da neumonía. Es muy diferente eso a que le dé después del cuarto o quinto día, ¿no? Por eso hay un punto de corte de quinto día. ¿Por qué es diferente? Porque las personas que vienen y se infectan con desarrollan una neumonía hospitalaria en los primeros días, se denominará neumonía temprana, ¿no? Neumonía intrahospitalaria temprana. ¿Y por qué es importante ese concepto? Porque los gérmenes que tienen hasta el quinto día van a ser, las primeras 72 horas, van a ser los mismos gérmenes que la neumonía tiene en la población. Es decir, que el estreptococo neumonía va a seguir siendo el primer germen en los primeros días. ¿Ya? Entonces, neumonía adquirida temprana tenemos de acá, el día 2 hasta el día 72 horas. Y las neumonías intrahospitalarias tardías van de ahí en adelante. Entonces, patogenia, bueno, en este caso la aspiración puede ser el mecanismo más frecuente de aparición de neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Con un 45%. ¿Y en qué momento se produce más? Cuando las personas están durmiendo. Porque no se sienten cómodas, no sienten que es su cama, la luz está ahí, las alarmas están sonando, las enfermedades están pasando, entonces no tienen un sueño adecuado, ¿no? Eso podría condicionar a que desarrollen una neumonía por asfixia. ¿Ya?
Entonces, su estado inmunológico va a estar venido a menos, los reflejos de deglución, de tos no son lo suficientemente adecuados, ese movimiento mucociliar va a haberse disminuido y por ende el paciente va a aspirar por secreciones y puede desarrollar una neumonía intrahospitalaria, ¿no? En el caso de neumonía asociada al ventilador también vamos a ver algunos factores, ¿no? Factores endógenos, ¿no? Por ejemplo, como quién también puede ser el causante de la aparición de neumonías intrahospitalarias, también los trabajadores de la salud, por un inadecuado lavado de manos, ¿no? Se dice que en cada paciente se debe uno realizar un lavado de manos para revisar a cada uno de los pacientes, ¿no? Un poco se exageró y se logró utilizar esto en la época de COVID-19, pero otra vez nos hemos olvidado, siempre ocurre. Solo cuando hay esas emergencias, pues como que nos ponemos pilas en cuanto a la bioseguridad, pero después nos olvidamos. No pasa nada y nos olvidamos. Entonces tenemos mecanismos como alteraciones en la orofaringe, en la tráquea, en la región nasal, ¿no? Los factores endógenos, exógenos, como les dice el trabajador de la salud, el uso de mecanismos, mecanismos como los nebulizadores y sobre todo los biofilms, que es una capa que se produce en el tubo endotraqueal en los pacientes con intubación. Ahí se produce una capa de gérmenes, es un biofilm propio del paciente con intubación, ¿no? Y en ese caso el mecanismo va a ser inhalación. Y por otro caso, de los mecanismos endógenos, por el otro lado, es la aspiración, ¿no? La vía sanguínea es un poco más rara, la translocación depende, en cirugías bastante grandes, en pacientes inmunosuprimidos, puede producirse con mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, como les decía, en el tubo endotraqueal, en el paciente con intubación para la ventilación mecánica, se producirá la neumonía asociada al ventilador por una formación de una doble capa, una bicapa de bacterias, que tiene proteoglicanos, que tiene gérmenes, ¿no? Que están en el tubo endotraqueal y van a generar una capa, una película que se denomina biofilm, ¿no? Entonces, esto puede desprenderse, ¿no? Si vamos introduciendo mecanismos de aspiración, vamos haciendo algún procedimiento invasivo, movimiento del paciente, podría generar que esa biocapa de film, ese biofilm, se desprenda, ingrese al tracto respiratorio y por ende el paciente haga una neumonía. ¿No? Los factores de riesgo igual van a ser comorbilidades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en nuestro medio es bastante frecuente, ya lo vamos a ver más adelante, pero es por la sobreexposición al humo de leña, ¿no? En la mayoría de nuestros pacientes de nuestra zona, ¿no? Del Cusco. Ya tenemos la diabetes que genera una supresión, tenemos estados del sistema nervioso central como un estado de coma, un traumatismo, el tabaquismo, la hipoalbuminemia, ¿no? La desnutrición, que también es bastante observada en nuestro medio, y otros factores extrínsecos como el uso de traqueostomía, el uso de algún tipo de aerosol, antibióticos en forma indiscriminada o en forma prolongada. Tenemos también transfusiones, más de 4 unidades, ya puede generar algún tipo de disminución o debilitamiento del sistema inmunológico del paciente, ¿no? Y también importante el cambio de sondas nasogástricas y eso, lo último, mal control de las infecciones. No lavarse las manos, no cambiarse los guantes y no aislar correctamente a los pacientes. Esos son factores que sí se pueden corregir, que sí se pueden optimizar en muchos de los servicios, ¿no? Entonces este cuadrito tomado la guía ATS INSA 2016 nos dice que hay factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo para MDR asociados al ventilador, factores de riesgo que dicen el uso de antibióticos en los últimos 90 días en forma endovenosa. Es decir, si en diciembre del año pasado la persona estuvo hospitalizada y de repente usó ceftriaxona, pues ya tendrá un factor de riesgo para ser un antibiótico resistente, ¿no? También tenemos que haya estado en shock séptico, en tipo de ventilador mecánico, si ha tenido síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto o ARDS,
si tiene 5 o más días de hospitalización antes de ocurrir esta neumonía asociada al ventilador, que en inglés es VAP y en español es NAP, es lo mismo, solo que está en inglés. Factores de riesgo para neumonía adquirida en la comunidad, que es la HAP, el HAP, el uso de antibióticos endovenosos en los últimos 9 meses. Es igual. Si tenemos algún germen detectado como el estafilococo aureus, meticilino resistente, de igual forma será el de haber usado un antibiótico endovenoso en los últimos 3 meses. De igual manera, en ambos casos, en neumonía intrahospitalaria o en neumonía asociada al ventilador, es decir, VAP o CAP, el haber usado antibióticos endovenosos en los últimos 9 meses. Es decir, que el factor de riesgo más importante es el que el paciente haya usado antibióticos en los últimos 90 días. Diagnóstico clínico, los factores de riesgo hay que tenerlos en cuenta, el tiempo de presentación, como les dije en un momento, y la gravedad de la enfermedad que se puede añadir con algunos reactantes o algún negativo. ¿Cómo detectamos que el paciente está desarrollando una neumonía hospitalaria? Vamos a tener que nuestro individuo, nuestro paciente que está hospitalizado, va a comenzar a desarrollar fiebre. Si tiene fiebre, inmediatamente vamos a tomar un examen de sangre, ¿no? Vamos a hacer un hemograma, vamos a hacer un gran cultivo de gérmenes comunes y es pertinente auscultar al paciente. De repente vamos a escuchar crépitos, de repente el pulmón va a estar disminuido, tal vez vamos a escuchar el soplo tubárico, ¿no? Pero a veces no, pero es muy recomendable por frecuencia, al menos, pedir un examen de orina y una radiografía de tórax, ¿no? Y en el caso de los cirujanos, hacer una evaluación de la herida operatoria. Pero entonces vamos a observar que en el hemograma vamos a identificar leucocitos elevados, ¿no? Va a haber leucocitosis, más de 10.000. Vamos a ver en la radiografía, de repente ya tenía alguna lesión previa, pero vamos a observar una nueva lesión en la radiografía, es una nueva, una segunda, ¿no? No vale la anterior, es una nueva que se va a presentar en este caso, ¿no? Y las secreciones van a ser purulentas, vamos a ver que la flema se va a volver más verde o amarillenta. Esos son criterios antiguos, ¿no? Los mismos 172 criterios de Johannes. Entonces vamos a tener puntajes, ¿no? Ahora todo se realiza una puntuación para que podamos sistematizar nuestro conocimiento y tratemos de decir es o no es o no está en el límite, ¿no? Entonces vamos a ver lo mismo que les decía, secreciones purulentas, faciales, la temperatura, la leucocitosis, vamos a ver el patio, vamos a ver la microbiología y los infiltrados en la radiografía. Y cada uno de estos le dará un puntaje. Si es más de 6, estaremos ante una alta probabilidad de neumonía intrahospitalaria según esa escala que es la CEPIS, ¿no? Clínica Pulmonar Infections. ¿Ya? Los criterios radiológicos también vamos a observar según la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, ¿no? Vamos a observar que también toman esos criterios, ¿no? La radiografía, 1, 2 o más infiltrados nuevos en la radiografía. Si observamos calcificación o consolidación, pues estamos ante un poco más de gravedad de aparición de neumonía hospitalaria. Y bueno, también hay que tomar en cuenta la temperatura, la leucocitosis o leucopenia en algunos casos, que también es un marcador de que una infección está en este momento. La edad, de todas maneras, va a cobrar un papel importante, al igual que neumonía adquirida en la comunidad. La auscultación con roncantes o, mejor dicho, con rales de tipo crepitantes. Y en algunos casos vamos a observar un empeoramiento de la función del pulmón. ¿Cuál es la función del pulmón? El intercambio gaseoso. Es decir, que la saturación disminuirá y en la gasometría va a disminuir la presión parcial de oxígeno, ¿no? Para venirse a menos. Por eso es que a veces hay controles gasométricos con bastante frecuencia, ¿no? En el caso de neumonía asociada a ventilador, vamos a tener esos criterios, ¿no? Una temperatura rectal por encima de 38 grados Celsius o debajo de 35.5 grados Celsius, leucocitosis en sangre, más de 10 leucocitos por campo en un extendido citológico de un aspirado traqueado, ¿no? Cultivo positivo
Y como criterio C vamos a tener que podemos encontrar un cultivo positivo en una muestra de un lavado, una muestra alveolar, que eso lo podemos hacer mediante broncofibroscopía. Vamos a tener un cultivo positivo, en este caso sí debemos hacer uso bastante de los cultivos, y de repente este paciente con neumonía intrahospitalaria o neumonía asociada a la ventilación puede desarrollar un derrame pleural, y ese líquido sí se debe estudiar y hacer un cultivo para ver qué tipo de derrame está afectando al paciente. Ya, test de gravedad, ¿no? La necesidad de ingreso a cuidados intensivos, es decir, que el pH se va tornando más ácido, el PO2 va bajando, vemos que el individuo se está agotando, que la frecuencia respiratoria se acelera, la saturación disminuye, pues este paciente que está con un inminente fallo respiratorio deberá ingresar a cuidados intensivos. Y esto cuando la radiografía, en este caso sí se hace seriada para ver cómo está el paciente, podrá de repente tener más infiltrados. Tenía uno y después tiene dos, después tiene cinco, en 5 áreas, en 5 segmentos, y eso quiere decir que estamos viendo mal, ¿no? Está viendo mal el paciente. Y peor aún, si es que una de estas consolidaciones se calienta, ¿no? Ahora también hay que medir la presión, porque estos pacientes van a entrar en un estado de shock, ¿no? La presión arterial va a ir cayendo, 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 hasta un punto que de repente se necesita vasopresores como la noradrenalina. De todas maneras, también debemos ver el estado de diuresis del paciente, porque una neumonía va a producir una deshidratación y una falla multiorgánica, ¿no? Ya vemos que la presión arterial está alterada, la diuresis y la insuficiencia renal, ¿no? La radiografía es muy importante, pero lamentablemente no es muy específico ni muy sensible, ¿no? A veces estos pacientes hospitalizados no le tomaban la radiografía posterior anterior, sino la anterior posterior, porque no pueden pagar. Entonces esa imagen, recuerdan, la clase de radiografía no era la más apropiada, no se veía muy bien, ¿no? Pero en un hospital a veces no se veía nada. El distrés respiratorio va a ser muy importante para ver los infiltrados, pero lamentablemente ese ARS nos bloquea bien, ¿no? Porque el ARS, ¿qué pasa? Es una imagen en alas de mariposas, iliofugal y lateral. ¿Cómo vamos a ver sobre eso una neumonía? Eso confunde un poco. Entonces, por eso es muy importante hacer una tomografía, ¿no? Acá se ve la presencia de unos infiltrados. Y acá eso es lo que se ve, ¿no? Acá tenía este y acá tiene el otro, ¿no? Esa imagen se torna muy kilowatt. Pero acá podemos ver más con mejor definición de la tomografía. En la tomografía vamos a ver este patrón alveolar, el patrón de broncograma aéreo. ¿Cuál es el broncograma aéreo? Es un bronquio que deja pasar aire y a su alrededor están zonas de acúmulo de leucocitos, macrófagos, material que eso es lo que forma el broncograma aéreo, que es muy sugerente del neumonía. Como les dije, no es exactamente, no es patognomónico, nada de patognomónico del neumonía, pero teniendo la clínica del paciente, teniendo los exámenes laboratoriales, pues sí estaremos. ¿No? Entonces es muy importante sacar una tomografía, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la radiografía no vamos a ser capaces de apreciar con buena claridad si es que estamos ante una neumonía intrahospitalaria o no, porque no se logra ver en su totalidad y por las condiciones que les dije anteriormente. En cuanto al laboratorio, existe una serie de marcadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos la copectina, el Stream 1, las citoquinas, la procalcitonina, que sí lo tenemos en nuestros laboratorios de Cusco al menos, la procalcitonina, la proteína C reactiva, esos dos sí los tenemos, son marcadores que nos pueden ayudar a ver la progresión de la infección, más no a tomar la decisión de uso de antibióticos, ¿no? Sí nos pueden ayudar para suspender, como les dije, en la neumonía adquirida continua, ¿no? Bueno, acá nos dice que la sospecha de la neumonía asociada a ventilador se debería tratar según el espectro microbiológico del cual detectemos, ¿no? Del cual sea el que ha causado, ¿no? Es decir, dependiendo del cultivo, ¿no? ¿Y cómo se hace un buen cultivo? Bueno, el paciente puede expectorar por sí solo, sí podría, o se puede hacer uso de algunas
sustancias. Podemos hacer un aspirado, podemos hacer una broncofibroscopía, pero la mejor técnica, la que nos va a dar mejor especificidad, ¿no? Miren que acá es el 100%. Acá es el 100%, se ve, ¿no? De especificidad nos da un catéter telescopado protegido. Entonces, mediante una broncofibroscopía con un catéter telescopado protegido, recién tendremos una especificidad del 100% del germen. Es la mejor forma de obtenerlo. Pero tendríamos que tener un neumólogo al lado que esté haciendo broncoscopía a todos los pacientes, sobre todo en cuidados intensivos, ¿no? O en el ámbito de neumología, medicina interna. No es muy común esta práctica porque demanda un tiempo, esfuerzo y personal, ¿no? Y a veces en los hospitales está limitado el número de especialistas, ¿no? Pero sería la mejor forma de detectar qué germen sea es el que está causando la neumonía hospitalaria. Tenemos también los reactantes, miren, la leucocitosis, miren cuánto nos da la especificidad, 20 al 58%, es decir, que solamente una cuarta parte nos va a servir para detectar, ¿no? La fiebre, solamente una quinta parte, 20 a 46%. Pues ya hasta en las mejores series, la mitad nomás de pacientes, menos de la mitad, ¿no? Un 46% tendrán fiebre. Entonces es un poco relativo, por eso es que se debe hacer una suma de todo, ¿no? De los criterios clínicos, laboratoriales y radiológicos, para incrementar nuestra conducta diagnóstica. ¿Ya? La etiología depende de los factores de riesgo del paciente, de cuánto tiempo ha estado el paciente en el hospital, y bueno, hay que confirmar el diagnóstico y nos permitirá tener un resultado más adecuado, tener una cuantificación de qué germen ante qué germen estamos enfrentando, ¿no? Entonces, lo más común es esto, ¿no? Gérmenes gram negativo, la Pseudomonas aeruginosa, la Acinetobacter spp, la Stenotrophomonas maltophilia, el Enterobacter y el Haemophilus sp. Si hablamos de gram positivos, estamos ante el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus aureus, el penicilino resistente o MRSA, como lo denominamos más comúnmente en el ámbito hospitalario, y el Streptococcus pneumoniae, que también es un gram positivo. Acá ya está en tercer lugar en la quinta hospitalaria. No, este cuadro es el más. Igual en Perú, desde el año 2000 se tiene la Pseudomonas en la cabeza, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, neumonía, Staphylococcus. Y esto es tomado de la guía ITSA-ATS, donde también tenemos que valorar los gérmenes, que también nos dice que está en la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus. ¿no? Ahora, la neumonía intrahospitalaria, como les dije, no es tan fácil de detectar, ¿no? De repente podemos confundir con otras etiologías, como el síndrome de estrés respiratorio agudo en el adulto, un síndrome de aspiración, un tromboembolismo pulmonar, a veces en pacientes en cuidados intensivos que no tienen una adecuada respiración, están postrados, pues el pulmón colapsa y genera atelectasias, una hemorragia alveolar difusa, una efusión pleural o derrame pleural, la insuficiencia cardíaca congestiva y la traqueobronquitis asociada al ventilador, que es diferente a la neumonía asociada al ventilador. Repito, dependerá de la asociación de todos los criterios, síntomas y signos del laboratorio y de las imágenes. No vamos a tener todos en el diagnóstico. El tratamiento depende también de la educación del personal médico, porque recuerden que es uno de los factores más importantes en la producción de medicamentos hospitalarios. Somos nosotros, el personal de enfermería y el personal técnico. Hay que hacer una distribución, hay que tratar de evitar esa ruta, ¿no? Esa ruta de infecciosa, para que digamos y modificar los factores de riesgo del paciente, es decir, tratar de compensar la falla renal, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, que a veces es un poco realmente un poco complicado. Para prevenir hay que hacer el lavado de manos, la monitorización de los focos, ¿no? Que podemos encontrar para que el paciente desarrolle una neumonía hospitalaria.
Asimismo, podemos hacer que el paciente no esté con un tubo endotraqueal mucho tiempo, porque a más tiempo, más ventilación de biofilm. La ventilación mecánica o no pasiva es apropiada, pero si no se tiene, pues de modo. Aspiración de secreciones, ¿no? Posición del paciente. El paciente debe estar con una cabecera a 30, 45 grados para que no esté echado por completo, ¿no? 180 grados cuando pueda generar mayores microafecciones. No, porque ya sabemos que esos son los mecanismos, entonces hay que tratar de actuar sobre ellos. También hay que tratar de usar los insumos más apropiados, por ejemplo, un tubo endotraqueal con una cubierta de plata. La plata va a estar como un agente bactericida. Descontaminación oral con clorexidina, sí está recomendada en la guía. Descontaminación selectiva del tracto digestivo y evitar traslados innecesarios al paciente, ¿no? A veces a cada rato lo llevan a la radiología, etcétera, y entonces en ese tránsito puede generar ¿ya? Profilaxis sí se puede hacer de las úlceras de estrés, en estos casos sí podríamos usar algún tipo de restricción de úlcera de estrés. Profilaxis de peco, trombosis venosa, elevación de la cabecera, control de sedación y el higiene para el control. Ahora hay que tratar de evitar el sobreuso de los antibióticos. ¿Cómo vamos a valorar esto? Con un tiempo de hospitalización. El tiempo de hospitalización que tenga el paciente nos dirá qué tiempo tiene que estar. Los antibióticos que ya usó el paciente hay que tratar de no repetirlos. La epidemiología propia que tengamos en nuestra comunidad o en nuestro hospital y los factores de riesgo Bien, el tratamiento empírico es importante que no se retrase, porque digamos, no, vamos a tomar los cultivos primero, pues si el paciente va deteriorándose cada vez más y más y más, no hay que demorar en esto, ¿no? Y hay que dar la dosis correcta, ¿no? Entonces, si usamos un antibiótico inadecuado, pues aumentará la mortalidad, ¿no? Y por ende, va a complicarse por el morir. En cuanto a la neumonía asociada a ventilador o la neumonía asociada intrahospitalaria, hay que limitar el antibiótico a lo que encontremos, a lo que aislemos, ¿no? Al germen que sea aislado. Si bien empíricamente tenemos que el estafilococo y las pseudomonas aeruginosa son los más frecuentes y podemos dar tratamientos dirigidos a eso, pues tendremos que valorar nuestro cultivo y antibiograma en los 3 o 5 o 7 días en algunos laboratorios posteriores al evento, nos darán el resultado y de acuerdo a eso se deberá escalar o desescalar. Pero si actuamos empíricamente, pensando en estreptococo, en hemófilos, en una neumonía de inicio temprano, podemos iniciar con ceftriaxona o levotiraxina, porque tenemos el mismo espectro de germes. Ya, si tenemos un poco más de tiempo podemos usar, o si tenemos la sospecha de pseudomonas aeruginosa, podemos usar medicamentos que no que sean, que destruyan este germen, ¿no? Es decir, un beta-lactam, una cefalosporina, carbapenem, podemos usar también fluoroquinolonas, aminoglucósidos o glicerina. En cuanto a las pseudomonas aeruginosas, solamente uno de los carbapenem no funciona contra pseudomonas. Este es el ertapenem. El ertapenem no destruye, no es antipseudomoníaco. Y acá tenemos qué medicamentos deberíamos usar. Según, es un poco pequeño, pero les voy a dejar las diapositivas. Entonces debemos dar como primera línea, si no tenemos riesgo de estafilococo aureus meticilino resistente, deberíamos comenzar con uno de los siguientes, con piperacilina tazobactam, o cefepime, o levofloxacino, o imipenem o meropenem, cualquiera de esos, uno de esos. Si tenemos riesgo de un estafilococo aureus meticilino resistente, podemos dar los mismos asociados a un agente antimeticilino resistente, estafilococo, ¿no? Estafilococo aureus. ¿Cuál sería? Vancomicina o linezolida. Cualquiera de esos dos vamos a asociar.
Y si el paciente ha usado drogas endovenosas, medicamentos endovenosos en los últimos 90 días y tiene riesgo de desarrollar, que le contamine un estafilococo aureus resistente, ya no vamos a usar uno ni dos, vamos a usar 3 antibióticos. Vamos a dejar el linezolid, vamos a seguir usando, mejor dicho, el linezolid y vancomicina o vancomicina, más uno de estos dos, más una piperacilina tazobactam, levofloxacino, ciprofloxacino, meropenem, imipenem, amicacina, gentamicina, tobramicina, etc. Cualquiera de esos, pero dos. Vamos a combinar dos, pero que no sean de la misma familia. Es decir, no vamos a usar levofloxacino con ciprofloxacino, ¿no? Vamos a usar de repente levofloxacino con imipenem más vancomicina, ¿no? Entonces ya usaremos 3 antibióticos. Sí se puede hacer en el caso de que haya usado el paciente algún antibiótico en los últimos 90 días. ¿No? El tratamiento no tiene un día exacto, pero se recomienda que más o menos deba recibir entre 7 a 10 días. ¿Y esto cómo se controla? ¿No? Puede ser hasta 14 días, ¿no? Pero puede controlarse haciendo el seguimiento de la evolución clínica de nuestro paciente y la respuesta laboratoria con procalcitonina, PCR, la fiebre, la saturación de oxígeno, etcétera, ¿no? Los cultivos son muy importantes y esos debemos tenerlos en 72 horas, sería lo más adecuado. El recuento de leucocitarios en sangre, la escala CEPIS debe ir bajando menos de 6, que PCR o procalcitonina, como les digo, nos pueden sugerir suspender el tratamiento si es que esto se negativiza, ¿no? Si el paciente en 72 horas, por el contrario, no mejora, quiere decir que nos estamos quedando cortos con el tratamiento antibiótico. Es decir, que debemos buscar otra infección, de repente es una infección de piel, una infección urinaria, etcétera, o esta neumonía es resistente a los antibióticos empíricos que estamos dando. Entonces, tratamos de insistir con que salga la respuesta a nuestro antibiograma y podemos dejar antibióticos más de amplio, de mayor espectro. Factores de riesgo, bueno, si es que no hay una respuesta buena en el tratamiento, puede ser la edad, la duración de la ventilación mecánica o una desaturación o comorbilidades también podrían ser factores para que el paciente no evolucione favorablemente. ¿Ya? También tenemos acá causas de fracaso del tratamiento, que tengamos una elección inadecuada del antibiótico, que tenga alguna otra enfermedad, ¿no? como una sepsis, asociada a catéter, una sepsis, por ejemplo, de partida abdominal, una sinusitis en algunos casos, ¿no? O que estemos quedándonos cortos en la dosis, ¿no? Y que estos microorganismos ya sean resistentes, o que simplemente se trate de una superinfección, que sea algo mucho más grave. La ventilación mecánica, la insuficiencia respiratoria, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la edad avanzada, siempre serán factores para que el paciente vaya mal con el tratamiento, ¿no? Fuera. En cuanto a inmunodeprimidos, básicamente hablamos de pacientes con VIH, pues el germen, bueno, ya no tenemos una buena respuesta, ¿no? Podemos tener, ¿cuáles son los inmunocomprometidos? Neonatos, adultos mayores, oncohematológicos, trasplantados, aquellos con radioterapia, que usan drogas de inmunosupresión, enfermedades crónicas, ¿no? En este caso vamos a ver que sus factores o sus barreras de protección van a verse delineadamente, ¿no? Como la fagocitosis, la inmunidad humoral, el complemento a la inmunidad celular van a estar disminuidos. Y por alguna de estas, o de alguna de estas patologías que van a conllevar a que no haya buena respuesta. Por ejemplo, en la fagocitosis, esta se va a ver disminuida en pacientes con estafilococo aureus, con Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, con cándida, que es un hongo en este caso. Y bueno, esto puede ser porque el paciente usa corticoides, porque el paciente tiene neutropenia, porque el paciente tiene la enfermedad grande. Y bueno, por ejemplo, en pacientes con VIH dependerá también de su carga celular, ¿no? Si tiene más de 50 leucocitos CD4, la neumonía bacteriana está a la cabeza con el efecto. Si está su
carga de CD4 entre 200 y 500, la neumonía ya va a ser por varicela, por ejemplo. Si está entre 100 a 200 CD4, su recuento de CD4, es decir, tiene cada vez menos y menos y menos linfocitos CD4, ya estaremos teniendo hemocistitis y si tienen menos de 100 CD4, estaremos ante criptococosis, micobacteriosis atípica, infecciones por citomegalovirus, hongos, etcétera, que pueden causar neumonía en este tipo de pacientes. Es decir, dependerá mucho de la carga de CD4. La neutropenia no solo se va a producir en esos pacientes inmunosuprimidos, sino en aquellos que puedan usar algunos fármacos, como la citalina, el betamizol, algunos antifúngicos de acción prolongada, antitiroideos, ¿no? Que se pueden causar algún tipo de neutropenia. También tenemos alteraciones de la médula ósea, hipertensión, inmune y trastornos congénitos. Este cuadrito lo realizan en este cuadro. La radiología a veces no va a ser tan clásica como esperamos, ¿no? A veces la clínica es muy importante o más importante que la radiología porque no se va a observar claramente un suprimido de esas imágenes tan grandes, tan aparatosas. Y en estos pacientes, cuando de repente podemos tener en consideración algunas condiciones, ¿no? Si es nodular o cavitario, en un paciente con VIH puede tratarse de psicococo, bacterias, nocardios. Si es más focalizada la lesión, podemos estar entre bacterias, criptococo o gérmenes mixtos, ¿no? También si es difuso común, si es muy difuso, podemos estar entre una neumocistosis, ¿no? Y raro la criptococosis, ¿no? También es raro en una distribución. La lesión, como en la imagen A, se puede observar consolidar que no está ni en la parte inferior ni en la parte superior. En el laboratorio es importante aislar el germen, igual que en las otras condiciones, ¿no? Hacer un cultivo de esputo, hacer un cultivo, hacer, si se puede, un lavado bronquioliar mediante broncofibroscopía, detectar o aislar hongos, aislar los virus y algún otro tipo de bacteria compleja el diagnóstico diferencial, igual, son las infecciones de otro tipo, ¿no? Por bacterias, por hongos, por virus, el edema pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, la misma progresión del VIH puede dar una patología de tipo receptiva, tipo fibrosis pulmonar, con VIH, bronquiolitis obliterante, proteinosis alveolar, que es un tipo de tipo, un acúmulo de proteínas en el pulmón, que nos va a dar unos consolidados muy similares, ¿no? La linfangitis, un cáncer de tipo linfangitis carcitomatosa, una diseminación de tipo linfangítica, nos va a dar una imagen muy similar, así que hay que ser muy acuciosos en la detección. Y el tratamiento, pues, si es un neutropénico febril, hay que tratar de ir con antibióticos de amplio espectro, ¿no? Se puede asociar, por ejemplo, a la amphotericina D o voriconazol, que estamos pensando en hongos, añadir glucopéptidos y un beta-lactámico en forma de. Si estamos pensando en neumocistosis, es importante iniciar con cortisol, ¿no? Si hay sospecha de una hipoglobulinemia, podemos dar globulina, pero es más raro en la infección por VIH, no se recuerda la neumocistosis, y es muy importante usar cortisol de forma inicial, pero se puede asociar a la ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, más una crónica. Porque el germen, cuando tenemos un recuento de CD4 altos, seguirá siendo el no manifieste la misma. Muy bien. ¿Alguna pregunta?